Ya vimos que nosotros que la rapidez, digamos que es similar a la velocidad, pero mientras que una es una cantidad meramente escalar, la otra es vectorial, ¿no? Entonces, en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme, sí íbamos como de repaso, ¿sí? Y que a menudo utilizamos precisamente la rapidez y la velocidad como si fuera un sinónimo, pero en la realidad cada uno tiene su concepto en particular, mientras que la rapidez es la distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo, esta es la que es cantidad escalar, ¿sí? Porque se define nada más con una magnitud y con una unidad, es decir, aquí no nos estamos metiendo con la dirección ni con el sentido, ¿sí? La fórmula sería rapidez va a ser igual a la distancia entre el tiempo, esto es R igual a distancia entre tiempo, que es muy similar a la fórmula de la velocidad, pero aquí no nos interesa ni la dirección ni el sentido, ¿sí? Por ejemplo, pues 15 kilómetros por hora, 8 metros por segundo, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es copiar esta que dice rapidez es igual a distancia entre tiempo, esto es R igual a distancia entre tiempo, y encierran esa formulita. Ahorita les digo por qué, o casi al terminar les voy a decir por qué. Es importante estar resaltando las fórmulas que vayamos obteniendo. Y si acaso también pueden anotar lo que es la definición de rapidez, distancia recorrida por un objeto en cierto tiempo. ¿Listo? Se movió. ¿Listo? Listo, profe. ¿Ya? Ok, continuamos. Y por otro lado, ya habíamos visto, esto sirva como repaso, repito, que la velocidad es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo, es una magnitud, en este caso, una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Ya habíamos visto que la velocidad es un vector y que tiene dirección y sentido, ¿vale? En este caso, la fórmula de la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo, es decir, que la velocidad como vector va a ser igual a la distancia también como vector entre el tiempo, que es una unidad escalar. Las unidades son kilómetros por hora o metros sobre segundo también. Y aquí, por ejemplo, podemos poner de ejemplo eh,
5 kilómetros por hora hacia México, 10 metros sobre segundo hacia el sur, por ejemplo. Por eso les decía, puede ser kilómetros por hora o metros sobre segundo. La fórmula la podemos poner en un triángulo para calcular cualquiera de las tres variables, tapando la variable que queremos conocer. Esto nada más funciona para una fórmula que nada más tiene tres variables, ¿eh? En sí, ahorita vamos a ver cómo lo despejaríamos, o sea, de las dos maneras, ¿no? Aquí nos pone de ejemplo, si queremos saber, por ejemplo, cuál es la velocidad, tapamos la velocidad y nos queda la distancia entre el tiempo en el triangulito, ¿sí lo observan? Muchachos, Sí, 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 sí se ok. observa. Y también, por otro lado, si queremos conocer la distancia, únicamente en el triangulito, tapamos la distancia y nos va a quedar la velocidad por el tiempo, ¿estamos? ¿Sí? Y finalmente, si queremos saber el tiempo, tapamos el tiempo y nos va a quedar igual a la distancia entre la velocidad, ¿vale? Y ahí tenemos la principal fórmula, es la de velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, pero de la velocidad, de esta fórmula podemos obtener también la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad, ¿sí? Aquí la formulita, la más importante obviamente es la de la velocidad. Velocidad, esa la pueden encerrar en un cuadrito o en un rectángulo. La velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo, esa la encierran, que es la más importante. Sí, obviamente nosotros podemos aplicar también lo que es las reglas de matemáticas. Por ejemplo, si queremos saber la distancia, el tiempo está dividiendo cómo pasa al otro miembro, muchachos. Pasa multiplicando. Exactamente, por eso es que nos queda distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y si queremos saber el tiempo, perdón, sí, el tiempo, la distancia quedaría, a ver, el tiempo está multiplicando primero despejamos el tiempo, está dividiendo y pasa multiplicando. Después la velocidad está multiplicando con el tiempo, multiplicando por el tiempo, al otro miembro pasa dividiendo y nos quedaría que el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. ¿Vale? ¿Ya está bien? ¿Lo tienen todo, muchachos? Sí, Sí, ya maestro. está. Sí, ok. Vamos a ver si es cierto que le entendieron. ¿Vale? Este es un problema, anótenlo en su cuaderno y a ver si lo vamos resolviendo, ¿vale? Dice, un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Calcula su velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo o en metros sobre segundo. ¿Ya la mataron? Permíteme tantito. ¿Ya, muchachos?
Bueno, vamos avanzando. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Como les decía, primero tenemos que anotar los datos, ¿sí o no? Como datos tenemos la distancia, que es igual a 2 kilómetros, y el tiempo son 15 minutos. Lo que necesitamos conocer, es decir, la incógnita, sería la velocidad, pero la velocidad nos la están pidiendo tanto en kilómetros por hora como en metros sobre segundo, no hay que perderlo de vista, ¿eh? ¿Ya está? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora lo que necesitamos es la fórmula. La fórmula, pues, es la que tenemos, la principal, que es velocidad, es igual a la distancia entre el tiempo, y no tenemos que despejar nada, porque lo que necesitamos conocer, pues, es la velocidad, ¿vale? Entonces, ahora sí nos podemos ir a la sustitución o a la cuestión de realizar las operaciones, ¿sí? Entonces, tenemos que la velocidad, sustituyendo la distancia, son 2 kilómetros, el tiempo son 15 minutos, ¿sí? Entonces, nos queda que la velocidad va a ser igual a 0.1333 kilómetros por minuto, pero la tenemos que convertir a kilómetros por hora, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Ya está? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Alguien tiene idea de cómo hacerle para convertir esos minutos a horas? Multiplicando, ¿Multiplicando qué por qué? porque si son minutos los podemos multiplicar a horas como si fuera multiplicado por 60. Por 60. Ok, sí, sí es así, pero lo tenemos que hacer de esta manera, miren. Velocidad va a ser igual a 0.33 por 60. 60 minutos es a una hora, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? Sí. sí. Lo transformamos así. 0.1333 kilómetros sobre minuto es a 60 minutos, es a una hora. Esto va a ser igual, 60 por 0.1333. ¿Cuánto da, muchachos? Ahora háganlo en su calculadora. ¿Cuánto les dio? 7.9. 7.9, que si lo redondeamos seguramente da 7.99, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Que si lo redondeamos nos va a dar 8 kilómetros por hora, ¿estamos de acuerdo? O sobre hora, 8 kilómetros sobre hora. Entonces, esta es la manera correcta de convertir los minutos ahora cuando los minutos se encuentran en el tiempo, obviamente siempre va a estar abajo la velocidad, cuando los minutos están abajo, entonces nada más hacemos esta relación. Ese resultado que tenemos lo multiplicamos, como decía su compañero, por 60, pero tenemos que justificar de dónde salieron los kilómetros por hora. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.1333 kilómetros por minuto, lo vamos a multiplicar por 60 minutos, es a una hora. Y entonces allí, si observan, minutos con minutos se eliminan. ¿Sí ven que tiene una línea, como una línea roja? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces eliminan y ya nada más me va a quedar kilómetros sobre hora, ¿no? Y el 60 lo multiplico por 0, el 0.133. Entonces ya tenemos velocidades igual a 8 kilómetros
sobre hora. Ahora hay que convertir esa hora los kilómetros en metros y las horas en segundos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está también. La velocidad va a ser igual a 8 kilómetros sobre hora y ponemos 1000 metros es a 1 kilómetro, ¿sí? Porque lo que vamos a eliminar son los kilómetros con kilómetros, ¿sí? Como una hora es a 360 segundos. Vamos a eliminar hora con hora y nada más nos va a quedar metros sobre segundo, ¿estamos? Y ahora sí multiplicamos 8 por 1000, ¿cuánto da? 8000 8,000. entre 3600. ¿Cuánto da 8000 entre 3600? ¿Ya lo hicieron en su calculadora? 2.2 periódico. 2,2 periódico. Exacto, 2.22 metros sobre segundo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el resultado es el corredor avanza 2 kilómetros en 15 minutos a una velocidad de 8 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, a 2.22 metros por segundo. Es decir, que cada segundo el corredor avanza 2.22 metros. ¿Sale? ¿Sí lo entendieron aquí? Aquí esta parte es importante, que esto si lo quieren anotar todo completo para que vean cómo se tiene que convertir metros a segundos, o kilómetros a metros, o horas a minutos y después a segundos. Yo sí entendí, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿ya puedo cambiarle o todavía les falta anotar? Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Lo van a hacer ustedes. Un ciclista puede alcanzar una bajada a una velocidad de 35 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? Vamos a ir avanzándole nada más. Obviamente aquí, ¿qué datos tenemos primero? La velocidad, ¿verdad? Son 35 kilómetros por hora. Y tenemos el tiempo, que es 2 minutos. Después, ¿qué nos falta? La fórmula y despeje, ¿no? Si es que hace falta. ¿Sale? La fórmula, nuevamente tenemos velocidad es igual a distancia entre tiempo, pero aquí no nos está pidiendo la velocidad, aquí la velocidad la tenemos como dato. ¿Qué tenemos que hacer aquí, muchachos? Despejar. ¿Despejar qué? La distancia La pasando distancia, ¿verdad? la La velocidad distancia. ¿Y cómo nos hasta quedaría donde que la termina. distancia es igual a cuánto? Velocidad por tiempo. Muy bien, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y ahora, como ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar, entonces sí podemos sustituir. De hecho, bueno, aquí para que se acordaran que también, o sea, no nada más despejar, en este tipo de variables, cuando son 3 nada más, o sí 3 variables, podemos utilizar la técnica esta del triangulito, ¿no? Y ahora sí sustituimos, ¿no? Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad son 35 kilómetros por hora, y el tiempo son 2 minutos. Primero convirtió aquí, primero la velocidad la está convirtiendo a metros por minuto, si se dan cuenta. Primero estamos convirtiendo la velocidad a metros por minuto, y después va a ser a metros por segundo, si no van a ver. Entonces, para convertir a metros por minuto, tenemos que 35 kilómetros por hora, 1000 metros es a 1 kilómetro, como
aquí se invierte, una hora es a 60 minutos, ¿sale? Entonces, la hora se va con la hora se va con las horas y los kilómetros se van con los kilómetros y nos queda metros por minutos. Y vamos a multiplicar el 35 por 1000 entre 60. ¿Cuánto te da 35 por 1000 entre 60? Serían 35,000 entre 60, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya lo visualizaron? Repito, 35 kilómetros por hora o sobre hora se multiplica por 1000 metros es a 1 kilómetro, ya sabemos esa equivalencia es del sistema internacional, y lo multiplicamos por una hora es a 60 minutos. Y después ya nada más eliminamos horas con horas y kilómetros con kilómetros, nos van a quedar metros por sobre minuto y multiplicamos 35 por 1000 entre 60. ¿Ya hicieron la operación? ¿Sí me escuchan todavía? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya hicieron la operación? ¿Cuánto les dio la operación, muchachos? Que ya la tienen. Que aunque ya está ahí el resultado, pero les debe, yo lo que quiero es que lo comprueben ustedes. Da 583.3 periódico. Exactamente, 583.3 metros sobre minuto, pero ahora hay que convertir esos metros sobre minuto a metros sobre segundo. ¿Cómo sería? De la siguiente manera. La distancia va a ser igual a 583 metros sobre minuto y 2 minutos dice esa uno, ahí está está dos minutos. Ah, es que es la distancia, ¿verdad? Sí. 583, que sería el metro sobre minuto, que es la velocidad, y el tiempo, que son 2 minutos. Entonces, eso lo vamos a multiplicar, 2 minutos es a uno, por eso le puse ahí. 2 por 583 nos va a dar 1166.6 y minutos con minutos se van y nos queda nada más metros. Entonces la distancia sería de 1166.6 metros. ¿Cuántos kilómetros serían ahí? Serían como 1.165 kilómetros. Muy bien, excelente, 1.166 kilómetros, ¿no? Ese sería el 66, perdón. equivalente. Lo único Sí. que tenemos que hacer es dividir entre 1000, ¿no? Y nos quedaría 1.166 kilómetros, o lo que es lo mismo, 1166.6 metros. ¿Ya está? ¿Ya lo tienen? Ya, maestro. Ya, maestro. Ok, entonces, que viene, si lo hacen ustedes. Bueno, el resultado, el ciclista recorre 1166.6 metros en 2 minutos a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Y lo hacen ustedes. Dice así: un auto viaja en una carretera a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora
La pregunta sería, ¿cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano que está a 180 kilómetros a esa misma velocidad? O sea, aquí tenemos la distancia, tenemos la velocidad y lo que necesitamos encontrar es el tiempo, ¿vale? Ya saben, primero tenemos que poner datos, o sea, anotar del lado izquierdo los datos, más o menos en medio, un poquito antes del medio, la fórmula de los despejes, y al lado derecho las operaciones o las sustituciones que tengamos que hacer. ¿Ya lo tienen, muchachos? Creo que ya. A ver, ¿cuánto te dio? A mí me dio 1.5 horas. ¿Cuánto? 1.5. ¿Alguien más? Me salió lo mismo que Daphne. ¿Alguien más? Muy bien, muchachos, pues sí, excelente. Ese es el resultado, 1.5 horas. Sí, ¿por qué? Porque el tiempo nos va a quedar igual a la distancia entre la velocidad. Si sustituimos 180 kilómetros sobre hora entre 120 kilómetros, kilómetros con kilómetros se van y nos va a quedar horas, y 180 entre 120 nos da 1.5, lo que es lo mismo 1.5 horas. El tiempo sería 1.5 horas. Entonces, a 180 kilómetros es la distancia, ¿verdad? Entonces, 180 kilómetros se recorrería a una velocidad de 120 kilómetros por hora
se recorrería en un tiempo de 1 hora y media, ¿no? Que es lo mismo, 1.5 sería 1 hora y media, ¿no? ¿Vale? Sí. Ok, continuamos. El siguiente, ya este es otro tema distinto, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a suponer que un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta y cada segundo se registra que su velocidad va aumentando o va disminuyendo en 10 metros sobre segundo, de manera que al segundo 1, su velocidad es de 10 metros sobre segundo, al segundo 2, la velocidad sería de 20 metros sobre segundo, al tercero sería de 30 metros sobre segundo, al cuarto sería 40 metros sobre segundo, al quinto segundo sería la velocidad de 50 metros sobre segundo, al sexto, muchachos, ¿de cuánto sería su velocidad? ¿Alguien al sexto segundo, de cuánto sería la velocidad? ¿O en el segundo 6? ¿De cuánto sería la velocidad, muchachos? Sería de 60 metros sobre segundo. Muy bien, de 60 metros sobre segundo. Y al segundo 7 sería de 70 metros sobre segundo. Al segundo 8 sería de 80, etcétera, ¿no? Así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el movimiento es uniformemente acelerado, entonces se va registrando en un lapso de tiempo proporcional, se va registrando el mismo aumento de velocidad, ¿vale? Entonces, con estos valores pues vamos a advertir que la velocidad está variando 10 metros por cada segundo, ¿sale? Lo que es igual a que la aceleración va a ser igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿estamos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque segundo por segundo se multiplica y me queda segundo al cuadrado. Entonces, las unidades de la aceleración van a ser igual a los metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, en especial, lo que nos está diciendo el autor es que al observar este ejercicio, la velocidad va aumentando por cada segundo 10 metros sobre segundo, y si lo multiplicamos por el segundo, que es del tiempo, pues nos va a quedar metros sobre segundo al cuadrado, es decir, cada segundo va a aumentar 10 metros sobre segundo, 10 metros a razón de cada segundo, ¿sale? Entonces, un movimiento en donde la aceleración de un objeto es constante se denomina movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dicho de otro modo, este tipo de movimiento, la velocidad presenta variaciones iguales en tiempos iguales o en lapsos o en periodos iguales. ¿Cómo se llamaría el movimiento si la velocidad va disminuyendo, por ejemplo, cada segundo 2 metros sobre segundo? ¿Cómo se llamaría ese movimiento entonces? Si en lugar de aumentar, fuera disminuyendo ahora la velocidad. Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Muy bien, excelente. Como va disminuyendo ahora la velocidad en variaciones y en tiempos iguales, y va disminuyendo, entonces ahora ya sería movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, ¿vale? ¿Ya copiaron esto? Ya, profe. Permítame tantito. ¿Mande? Permítame tantito, por favor. Sí.
¿Listos? Permítame tantito, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a concluir la definición de aceleración. ¿Qué es la aceleración? Pues la aceleración, en base a lo que nosotros vimos del cambio de velocidad que va sufriendo un cuerpo en determinados lapsos, vamos a decir que la aceleración es el cambio de velocidad de un objeto o de un móvil en un intervalo de tiempo dado. Es una cantidad vectorial también, porque consta de una magnitud o valor, dirección y sentido. Anotan la definición, por favor, de aceleración. Y bueno, por otro lado, vamos a establecer lo que es la fórmula. Esta fórmula también la encierran en un rectángulo, la resaltan. Y la aceleración, vamos a decir que la aceleración es el cambio de velocidad, es decir, en un intervalo de tiempo, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y la fórmula sería aceleración es igual a BF menos BI, que quiere decir velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y obviamente las unidades de la aceleración las tenemos un poquito más abajo, que son los metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí utilizan la manera de cómo resolver una división de quebrados, así como les decía yo, por la ley del chicharronero, donde están las flechitas, dicen metros sobre segundo sobre segundo sobre 1. Y lo que nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente podemos decir que la velocidad inicial, V1, se define como la velocidad del móvil al inicio del intervalo de tiempo. Y si el intervalo, lo que tenemos que tener en cuenta es que si el intervalo o en el intervalo del el móvil se encuentra en reposo, la velocidad inicial será igual a 0. Y por otro lado, la velocidad final
se define como la velocidad al terminar en el intervalo de tiempo. Eso lo tenemos hasta abajo, en la parte de abajo. ¿Ya está, muchachos? Permítame tantito, por favor. ¿Ya estamos? Ya, maestro. ¿Ya? Ok, Ya, y maestro. por último, muchachos, pues vamos hay diferentes fórmulas para calcular dos o una fórmula más para calcular la aceleración. La primera que tenemos es, si ven hasta abajo, tenemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, y tenemos otra también fórmula de la aceleración que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la distancia, pues va a ser igual a la aceleración. De esta misma podemos concluir que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. Y por otro lado, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, o aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Es lo mismo eso. ¿Sale? Copian de estas tres fórmulas nada más, digo 4 fórmulas, perdón. Y de favor me van haciendo, ese es para que ustedes lo usen, van haciendo un formulario, ¿sí? De estas, la fórmula anterior, obviamente la primera que vimos es la de la velocidad, que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, ¿sí? Y después la de la aceleración, la anterior, ¿cuál era? La primera, la velocidad final, menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿sí? Y la otra también que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la distancia. Y también tenemos, desde ahí podemos obtener distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Y finalmente distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. ¿Por qué? Porque el 1 por at cuadrada pues lo podemos multiplicar también. ¿Ya, muchachos? Ya. Ya. ¿Ya? Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les voy a mandar un problema de física para que lo hagan ustedes con estas fórmulas. Ya deben de estar en uno o dos, a ver si les puedo mandar 2 o 3 problemas para que los hagan. Y con las fórmulas que tenemos ya tienen ustedes las herramientas para poder hacerlas. Si no, la próxima semana vemos cualquier duda que tengan, ¿vale? ¿Me escuchan?
Ok, maestro. Muy bien, muchachos. Entonces, pues nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Hasta luego, Hasta gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. licenciado Salvador Israel. Gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Igualmente, profe, ya van a empezar a entrar, ¿eh, Lau? Nos vemos, profe, cuídese mucho.